Lo dijo él. A primera hora. La empresa encuestadora internacional IMACEN desarrolló en los últimos días un trabajo de campo sobre diversos rubros respecto de lo que es la situación del Ecuador y cómo cierra el año el país, el año 2025. Le quiero agradecer a su CEO, a su cabeza, a su gerenta, la señora Giovanna Peñaflor, que está conectada con nosotros. Entiendo yo desde Lima, Perú, ¿verdad, Giovanna? Bienvenida, buenos días. Buenos días, Giovanna. Días, muchas gracias por la invitación. Sí, efectivamente, les estoy saludando desde Lima, Perú. Gracias a usted por la gentileza. Junto a mi compañera Andrea Orbe, le saluda a Fabricio Vela desde el informativo A Primera Hora acá en Quito. ¿Cuál es, y quiero empezar por la ficha técnica, cuál es la ficha técnica de ese trabajo de campo que ustedes han efectuado? Nosotros desarrollamos una encuesta presencial en los hogares de las personas seleccionadas. Es un estudio que cubre todas las provincias del Ecuador, con excepción de Galápagos. Son 1.500 entrevistas, lo cual es un margen de error de más o menos 2,5%. El trabajo de campo se hizo entre el 30 de noviembre y el 4 de diciembre, así que abarca este mes, y como señaló, se trata de ver cómo cierra el Ecuador este año después de lo ocurrido con el referéndum y la consulta. Tocamos varios temas, algunos ya medidos desde hace bastante tiempo, como por ejemplo, si los ecuatorianos ven que el país va por el camino correcto o no. Hoy en día vuelve a ser un poco mayor el pesimismo que el porcentaje de gente que cree que se va por el camino correcto. Desde junio a la fecha ha venido bajando de 52.8 a 48.1 a 44.6, mientras que los que piensan que no se ha encontrado un camino correcto han subido de 51.9 a 55.4 de agosto a la fecha. Permítame interrumpirle ahí. Sobre estas cifras que está señalando entonces, como resumen, esto nos refleja que en los últimos meses el sentimiento de pesimismo ha aumentado, Giovanna. Exactamente, así como la crítica a la gestión del presidente, ¿no? Entre abril y agosto, la popularidad del presidente Daniel Noboa era positiva, eran más los que lo respaldaban que quienes lo cuestionaban, pero en diciembre la desaprobación es de 50,3, o sea, subió 6 puntos con relación a agosto. Hay un índice negativo, una tendencia que obviamente debiera preocuparle al presidente, porque revela que cada vez más son las demandas insatisfechas y que esta visión, contrapuesta, ¿no? De dos Ecuador, el que respalda su labor y el que la cuestiona, está cruzándose, ¿no? Y que cada vez más son las críticas. Ok, ¿cuáles son las razones entonces por las que esta aprobación ha bajado tanto? Bueno, en primer lugar, el primer eje de desaprobación está relacionado con el tema de la delincuencia. Hay como casi 28% de menciones relacionadas con este tema. La delincuencia sigue igual, la delincuencia ha empeorado. Está el tema también de los niños de las Malvinas, ¿no? Después hay un segundo eje, que es la falta de obras, de hacer cosas, o sea, no se relaciona con un logro específico al gobierno. Ese es como otro 26%, y hay un nuevo eje que tiene que ver con el estilo de gobierno, que está relacionado a esta tendencia del autoritarismo, del enfrentamiento político con entidades como la Corte Constitucional, ¿no? Que allí tenemos como 17%, y después viene el tema económico y salud. Ahora, hay que señalar, porque ustedes han venido hablando del tema de salud, que puede no estar en las razones de desaprobación, porque la delincuencia es lo que más jala, pero cuando hicimos una pregunta sobre calificación del gobierno, de las políticas del gobierno en diferentes ítems, los tres más desaprobados son seguridad, salud y la política laboral. Son los tres que tienen menor nivel de aprobación.
y en una escala del 1 al 10 obtienen notas menores a 5, tanto entre los que aprueban al presidente como entre quienes lo cuestionan. ¿Qué pasa con el índice de confianza institucional? Entendiendo obviamente esas tres preocupaciones que está señalado, seguridad, salud, como las más importantes que usted ha mencionado. ¿Qué pasa con la confianza institucional? ¿Cuáles son las instituciones mejor valoradas y cuáles son las menos valoradas, Giovanna? Bueno, en realidad vemos que las relacionadas con la inseguridad, como es el tema de Fuerzas Armadas, Policía Nacional, el Poder Judicial, vienen experimentando una percepción, incrementando la desaprobación, reduciéndose el nivel de apoyo, a pesar de que las Fuerzas Armadas siguen siendo la entidad más respaldada, pero se percibe una reducción en el respaldo. En el caso de prefectos, alcaldes y el propio presidente, la tendencia negativa también se da, pero con una pendiente menos aguda, ¿no? La asamblea, por ejemplo, es algo que pese a todo, a partir de junio del 2025, logró romper esta tendencia de altos niveles de desaprobación, ¿no? En abril era 63,6 desaprobaban al Congreso, 34 lo aprobaban, aunque venía en una tendencia creciente. Hoy día el actual Poder Legislativo del Ecuador tiene, digamos, una visión encontrada, casi está en empate estadístico los que aprueban y los que desaprueban, lo cual de alguna manera tiene que ver con el apoyo que tiene la bancada de ADN, o sea, con que la Asamblea se beneficia de esta casi mitad de ecuatorianos que todavía respaldan la labor del actual presidente, y de otro lado tenemos la bancada del correísmo, que si bien tiene también más desaprobación que aprobación, tiene un respaldo de 38,4, ¿no? Entonces esta institución es como la que logra mantenerse más al nivel de la presidencia. Aunque aquí hay que tener en cuenta, pues, lo que le estábamos señalando y que lo puso de manifiesto el tema del referéndum, ¿no? Es un país bastante dividido, y además hay que señalar, ¿no? Porque los que votaron por el no, por ejemplo, más que referirse a las preguntas específicas, dan como razones para haber votado por el no temas de crítica al gobierno, ¿no? De la necesidad de llamar su atención, de ponerse a trabajar y dejar de hacer consultas, de dejar de gastar dinero en procesos como en que no confía en lo que plantea el presidente. O sea, el no representaba más bien una posición más hacia el gobierno, mientras que los que votaron todo sí o más sí, hay una presencia mayor de valoración de algunas preguntas y también una visión más crítica de la oposición, ¿no? Uh-huh. Bien, ahora, ¿cómo? Aquí veo que también una de las preguntas había sido aprueba o desaprueba la labor que realiza la vicepresidenta María José Pinto. ¿Qué encontraron ahí? En el caso de la vicepresidenta, tenemos que su nivel de desaprobación es mucho mayor que el respaldo, ¿no? Hay una diferencia negativa de su índice de popularidad, es menos 9%. Esto es una tendencia, además, que se ha venido incrementando, ¿no? A lo largo de los meses. Ella empezó con una desaprobación de 40,5 en nuestra medición de junio y hoy día ya está en 52, ha aumentado 12 puntos básicamente, y tiene probablemente esto mucho que ver con lo acontecido en las últimas semanas o meses con el tema de lo de la salud, y en general con una gestión que no logra tener un rumbo claro, ¿no? Es de otra naturaleza que con la vicepresidenta del primer periodo de Daniel Noboa,
pero volvemos a encontrar un alejamiento entre esta autoridad y la población. ¿Qué pasa con otros líderes políticos, otros personajes de la política ecuatoriana? No sé si ustedes midieron otros personajes en su encuesta, en su trabajo de campo, Giovanna. Medimos el tema de el nivel de confianza, ¿no? Y eso es una cosa que hay que tener en cuenta, porque a veces cuando uno ve los problemas que existen en el país, alguno dirá, pero debería estar mejor, peor el nivel de aprobación a la gestión del presidente. Pero en general hay que tener en cuenta que en los países, no solo en el Ecuador, las autoridades se desgastan cuando presentan alternativas, ¿no? Cuando la gente siente que hay una alternativa o cuando la gente siente que hay otras posiciones, ni siquiera, no necesariamente personas que puedan plantear soluciones a los problemas. Ahora, en el caso del Ecuador tenemos que, por ejemplo, niveles de confianza en una escala del 1 al 5, donde 3 es la nota, digamos, aprobatoria, el presidente Daniel Noboa con la llega a 3,2, tiene 27,1 que confía mucho y 23,8 que no confía nada, en los dos extremos, ¿no? En el caso del expresidente Rafael Correa, su calificación es de 2,6, o sea, más cuestionada, y tiene un 31,9 que no confía nada en él. Luisa González tiene un 37,3 que no confía nada en su palabra, y Leonida Sisa 35,8%. Entonces estamos viendo que entre el tema del correísmo o el tema del movimiento indígena, Leonida Sisa terminó en tercer lugar, sabemos que bastante alejado de Luisa González y de Daniel Noboa en la primera vuelta, pero vemos que hoy en día están bastante cuestionados, ¿no? Y es esta, a veces, crítica hacia la oposición la que termina de alguna manera haciendo que un sector del Ecuador respalde al presidente Daniel Noboa, no necesariamente porque esté satisfecho con todo lo que hace, sino porque tiene una visión más negativa de quienes están en la acera de enfrente. Hay una parte de la encuesta donde ustedes preguntan ¿a quién cree que ha beneficiado hasta el momento el gobierno del presidente Daniel Noboa? Y me llama la atención porque dentro de las preguntas, claro, les preguntan a los ricos, al pueblo, a los empresarios, a los trabajadores, a los exportadores, a los familiares, a la clase media, otros, a todos, a nadie, no responde. Pero las dos que me llaman la atención es a los ricos y a los empresarios, que incluso está ahí con una barrita roja. ¿Qué significa eso, Giovanna? Le está con la barrita roja para comparar la percepción entre los que aprueban al presidente y los que desaprueban. Entre los que aprueban al presidente, el 27% contesta que el gobierno ha beneficiado al pueblo. Es la respuesta, la segunda respuesta más importante, después de un 41,5 que dice a todos, o sea, a los suyos, a su familia, a todo el mundo, pero es una visión más integral. Entre los que desaprueban, en cambio, está predominando con casi 52% la gente que dice a los ricos y a los empresarios. Esa es como una visión contrapuesta, y esto a la larga puede ir generando una pérdida de legitimidad. Esta pregunta que nosotros le hemos hecho durante bastante tiempo y en distintos gobiernos, también en el de Lenín Moreno, en el de Guillermo Lasso, suele mostrar un punto de quiebre. Cuando el tema de a los ricos, a los empresarios, comienza a subir de manera importante, eso suele ir acompañado con un tema de crisis, porque finalmente lo que la gente quiere, y siempre en todos nuestros países, es un presidente para todos, no un presidente que beneficie a sectores especiales o específicos de la población, y menos a los, digamos, que les va mejor, ¿no? O que tienen mayor poder adquisitivo. Entonces aquí hay un problema de imagen serio para el gobierno. Y ahora, ¿cuáles dirían que son los tres principales problemas que tiene el país actualmente? Y es interesante incluso hacer también la comparación con lo que ocurre en Colombia. ¿Qué es lo que encontraron ahí? Mira, sí, efectivamente es bien interesante. En el Ecuador el tema de la delincuencia es
tiene 66% de menciones cuando preguntamos por los 3 principales problemas. De ahí viene la falta de empleo, 43.9, y tenemos el narcotráfico que pone también en el mismo tema de la inseguridad con 43.2, y la salud aparece con 29.4. En el caso colombiano es la corrupción lo que aparece primero, 87, y la percepción de inseguridad más relacionada con narcotráfico y guerrillas, que es una particularidad, digamos, del país vecino del Ecuador. Y miren el tema de salud, 32.6. Pese a que el sistema de salud colombiano es bastante diferente en los últimos meses de este año que acaba, han estado hablando también mucho de la reforma del sistema de salud, la planteó el presidente Petro, pero sus propuestas no han logrado, cambiar esta realidad en la cual se parece mucho Ecuador y Colombia, mostrando así que los problemas lamentablemente son transversales a nuestros países, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de Perú, la delincuencia también es un tema que ocupa el primer lugar y que a veces oculta otros problemas importantes como es el tema de la falta de empleo o el tema de la salud, ¿no? Uh-huh. Ahora, usted también han preguntado si estos problemas que la ciudadanía considera importantes están empeorando, están mejorando o siguen igual. ¿Cuál es esa percepción? Mira, en general habría que ver, primero tener en cuenta que aquí se toma la percepción de quienes consideran el problema más grave, ¿no? No de todo el mundo, como ocurre con la calificación de la política de salud, por ejemplo. En el tema de la delincuencia, 44,5 dice que está empeorando, que es el problema que más gente menciona como el más importante, y habría que sumarle a eso el 34,5 que dice sigue igual y eso es malo. O sea, ahí tenemos 69% de personas que tienen una visión negativa de este problema. Ahora, hay algunos que allí señalan que lamentablemente los países terminan normalizando la inseguridad, ¿no es cierto? O sea, aceptando ese deterioro permanente. Pero aquí hay una digamos, una promesa del presidente que algún momento va a terminar siendo, digamos, cobrada o exigida de parte de la ciudadanía, ¿no? Porque finalmente ha habido allí una promesa de que se iba a frenar este problema y hasta ahora no se ve. El tema del narcotráfico, que es el segundo problema y también que tiene alta incidencia con el tema de la inseguridad, allí incluso es peor porque 56,4 dice que este problema está empeorando, ¿no? Creo que allí hay dos temas en los que las capturas que se ha producido todo no terminan de generar la sensación de que esta batalla contra la delincuencia se esté ganando en el país. Urbana, y para ir cerrando, veo que también le han medido a la vicepresidenta de la República. Ojo que la vicepresidenta desde hace varias semanas está encargada del Ministerio de Salud. Yo he hecho un comentario crítico hace minutos respecto de la situación de salud que es muy complicada en el Ecuador. Mi percepción, la mía, se lo expresé a la audiencia, es que yo no le veo a la vicepresidenta totalmente empoderada, no le veo en el día a día, no lo sé. O sea, está manejando un perfil extremadamente bajo para un tema tan complicado. ¿Cuál es la percepción que hay respecto del papel de María José Pinto? Mira, yo creo que la desaprobación de la vicepresidenta no está todavía captando totalmente la insatisfacción que existe con el tema de la salud, ¿no? O sea, por más que ella esté encargada de este tema, yo creo que finalmente hoy en día es bastante común en nuestros países la desinformación de la gente, que con los cambios permanentes que hay de responsables de las carteras, terminan en una situación de confusión. Creo que a pesar de que el indicador es negativo, creo que podría ser más negativo si estuviera totalmente fusionada su responsabilidad en el tema de salud con sus niveles de aprobación, porque las
insatisfacción de la gente con el tema de salud es bastante marcada, particularmente de quienes desaprueban la gestión del gobierno en general. Giovanna, gracias por el tiempo, gracias por los aportes y obviamente estaremos pendientes de futuros trabajos de campo que haga IMACEN, un poquito para ir midiendo la percepción sobre diversos rubros, sobre lo que piensa el ecuatoriano recogido por ustedes en el trabajo de campo. Muy amable, Giovanna. Gracias, Giovanna. Muchas gracias por la oportunidad a ambos. Gracias. Gracias a Giovanna Peñaflor, la CEO de IMACEN, conversando aquí en A Primera Hora. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.